o que hablar de diversidad sexual es hablar de algo que no se debería hablar en el trabajo porque pertenece al ámbito de lo privado. Y la pregunta es, ¿qué estrategias utilizamos? ¿Cuán inteligentes y asertivos somos para llegar con estos temas que son no temas ideológicos, ni personales, ni de nicho, sino que son temas de sociedad? Están abordando, creo yo, de manera asertiva, y yo creo que eso es la reflexión que hay que hacer. El problema es cuando se producen las contradicciones. Cuando te dicen puede ser, pero realmente tú sientes que puede ser a medias. Ok. Y no estoy hablando de algo irreal. Claro. Estoy hablando de algo que pasa. Y cuando eres a medias, en realidad casi no eres. Bienvenidos a mi podcast Emocionalmente Calificados. Muchas gracias nuevamente por darle play, por escucharlos en el auto. Hay muchos colegas que me escriben y me dicen, María, por favor, no pares de hacerlo. Y claramente no voy a parar de hacerlo, no solo porque me lo dicen, sino porque me encanta y es mi vocación y me apasiona. Y lo mismo, por esa misma pasión y vocación que tengo, también trato de rodearme de personas que también tengan pasión por algo y tengan una vocación, un propósito en la vida. Y hoy tengo a un invitado muy especial, un invitado que tuve en el 2020, es mi querido Jaime Parada, licenciado en Historia, es escritor, es activista de la comunidad LGTBQ+, también ha estado en el ámbito político, el cual le fue impecable, ha sido conferencista, hoy es consultor en la parte de diversidad, inclusión, no discriminación y equidad de género. Hace poco hizo un diplomado en gestión de cambio para la excelencia organizacional en la Universidad Católica. Defiende como su vida misma el derecho de ser, el derecho de sentirse orgulloso, que te hace querer comulgar con su visión. Jaime respeta y acepta, y desde esa base habla. El mensaje de Jaime es amplio, pero lo más hermoso es que es inclusivo. Bienvenido, Jaime. Nunca me habían presentado tan bien. Bueno. Salvo que el diplomado lo hice en la Universidad de Chile, pero da lo mismo, no se van a enojar. ¿En serio? Nadie se va a enojar. Perdón, Bueno, eso lo editamos. En la Universidad de Chile. No, está todo bien. No, encantado de estar estás? acá, María Virginia. Además, ya habíamos conversado hace un tiempo y yo creo que en los momentos históricos que vivimos, las cosas cambian muy rápido, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor vamos a tener un buen punto de comparación entre el 2020 y ahora que estamos en el 2024. Así que un honor estar aquí. Sí, gracias, Jaime. Y yo creo que una de las cosas, por lo que tú acabas de decir, es que estás acá. A ver, ha cambiado mucho desde el 2020 al 2024. Una de las entrevistas que tuve con él, hablamos de la cultura de servicio, de cómo Chile se manejaba en este ámbito, de cómo ha venido evolucionando y la opinión de Jaime. Vamos a hacer un pequeño corte para que veamos un poquito de esta entrevista. Estoy seguro de que estamos repensando, o tal vez pensando por primera vez, una cultura del servicio a propósito de esto de sentirnos bien tratados, que es algo que no habíamos sentido usualmente. ¿Qué pasa? Que en el lugar, en la situación donde hay más bares, más restaurantes, más hoteles que en Santiago, eso no estaba pasando. Y lo que estaba pasando era que habíamos naturalizado de alguna forma el no buen trato. Y bueno, desde el 2020 para acá ha cambiado muchísimo. Jaime, primero cuéntame, porque vamos a hablar de la cultura de servicio y claramente vamos a hablar de lo que hoy Jaime está haciendo, que me parece increíble. Y como en el ámbito de la cultura de servicio, en el ámbito de la atención al cliente, estos puntos son muy relevantes. Cuéntame un poquito, Jaime. Sí, bueno, primero quiero decir que yo siento que el país ha cambiado. Y a pesar de lo que muchos piensan, y muchas piensan, yo creo que el país ha cambiado para mejor. No en todos los ámbitos, pero en algunos ámbitos sí, ¿no? Creo, en primer lugar, que hay una noción más grande de respeto hacia el otro. Entonces, si hablamos de cultura del servicio, yo creo que la experiencia múltiple de la diversidad de género en sus expresiones y el conocimiento y la internalización que tiene la gente, ¿no? O la experiencia de un otro migrante, como tu caso, ¿no es cierto? O la experiencia de un otro diferente a mí, por ejemplo, una persona que vive en situación de discapacidad, nos ha hecho ser más conscientes y de alguna forma más respetuosos con esas vivencias. Bien. ¿No? Entonces, lo primero que te quiero decir es que yo soy esencialmente optimista. Bien. Yo siento que vamos construyendo un país y una cultura mucho más armoniosa con las diferencias, y eso me motiva también, ¿no? ¿Y desde dónde me motiva? Desde los desafíos que hay asociados a eso, porque no quiere decir que estemos bien, Claro. quiere decir que estamos en camino, ¿no? En ese estar en camino hay
distintas cosas que a cada uno nos toca hacer, ¿no? Pero yo siento que si hay un elemento común y que se cruza con tu trabajo, ¿no? Y también con el mío, es ver cómo construimos, cómo hacemos una sociedad más respetuosa con las diferencias, una sociedad que entienda que, por ejemplo, los temas de diversidad y no discriminación no son de nicho, sino que son esencialmente temas de cómo convivimos. Y para mí la clave está ahí, ¿no? Cómo y cuándo reflexionamos en torno a la convivencia. ¿Qué espacio nos damos para parar nuestras funciones diarias y decir cómo estoy tratando al otro? ¿Cómo estoy siendo tratado? ¿Cómo quiero que me conozcan? ¿Cómo quiero que me reconozcan? Bien, me parece, a ver, o sea, destaca mucho la palabra respeto y a nivel organizacional, que creo que una de las cosas que resalto mucho cuando hablamos de la cultura del servicio es la base de la organización, ¿no? La misión, la visión, todo lo que está trabajando, que podríamos decir que hace 5 años atrás, casi en la mayoría de las organizaciones trabajaban con un mismo propósito, una misma línea, pero ya hoy lo que es la parte de lo que tú comentas, el respeto, ya muchas organizaciones están involucradas mucho en lo que es la línea de equidad, igualdad Sí. y la no discriminación. Sí, y ahí hay distintos niveles, ¿no es cierto? Y distintas formas de aproximarse para aquellas que están en un nivel inicial. Desde el punto de vista de los niveles, ¿no? Hay organizaciones que efectivamente lo declaran, pero que no lo cumplen. Hay otras organizaciones que no lo declaran y tratan de cumplirlo. Y hay organizaciones que quieren hacer algo y no saben dónde partir. Bien. Y yo creo que ahí está nuestro desafío como consultores, ¿no? ¿Qué hago con tu cultura? ¿O cómo internalizo en mi función de consultor tu cultura para poder apoyarte en ese camino que de repente es medio difícil porque está muy connotado, ¿no? Cuando digo connotado, estamos pensando, por ejemplo, en que algunos, voy a decirlo súper claro, ¿no? Sí. Algunos gerentes creen que hablar de género es hablar de una ideología, ¿cierto? Bien. O que hablar de diversidad sexual es hablar de algo que no se debería hablar en el trabajo porque pertenece al ámbito de lo privado. Sí. Y la pregunta es, ¿qué estrategias utilizamos? ¿Cuán inteligentes y asertivos somos para llegar con estos temas que son no temas ideológicos, ni personales, ni de nicho, sino que son temas de sociedad? ¿Cómo llegamos entonces a esa organización sin que los líderes y lideresas sientan que hay algo disruptivo y por el contrario entiendan que es un fenómeno social que hay que incluir, que hay que incorporar porque es parte del desarrollo organizacional, personal, familiar, social en general? Claro, yo creo que por este mismo fenómeno es que las organizaciones tocan la puerta, pero dijiste algo que me hizo mucho clic. A ver, porque me dijiste que hay 3 tipos de organizaciones en las que se paran, o sea, se levantan y dicen, ok, ¿en qué etapa estoy yo? En la que quiero, pero no sé cómo abordar, en la que estoy, pero no lo cumplo, y en la tercera... A ver, están las organizaciones que lo declaran. Pero no lo cumplen. Claro, ¿y sabéis cuáles son mayor parte de las organizaciones que lo declaran? Las que tienen casas matrices afuera. Okay. Cuando te dicen, oiga, usted tiene una política de diversidad e inclusión que cumplir. Y aquí se llama perfecto, aquí está ya se la conocieron todos nuestros trabajadores, se la metimos cerca del contrato de trabajo, ¿no? Pero en realidad no estamos dispuestos a hacer mucho por eso. ¿Con cuál te gusta trabajar más? De esos 3. Ya, la segunda era, entonces, las organizaciones que no tienen nada declarado, pero quieren hacer algo, o están haciendo algo, ¿no? Las organizaciones que no tienen nada declarado y quieren hacer algo son más honestas, para mí. Bien. Y porque el input viene desde el convencimiento, desde la realidad local, ¿no? No es nada me impuso la casa matriz. Claro. ¿No? Claro. Yo desde la realidad Quiero local hacerlo. estoy entendiendo que está pasando algo. Y también me gusta mucho trabajar con los que no tienen nada. Porque aquí también pasa por los liderazgos. No es que la organización se sintonice de tal forma que el gerente de desarrollo organizacional con la gerenta legal, con el gerente de recursos humanos se sienten en una mesa y deberíamos decir algo, ¿no? Deberíamos hacer algo. No, es que generalmente hay un líder, una persona que está empujando ese carro. Me imagino que tú lo has sido en algún momento, ¿no? Sí, sí. Y de repente no hay una conversación, pero este líder o esta lideresa está empujando este carro y logra convencer al resto. Eso también me parece súper interesante, porque estas cosas no son de generación espontánea, siempre digo. Claro. No son de generación espontánea. Son de líderes o lideresas convencidas y convencidos de que esto es importante no solamente
para el giro del negocio, Claro. ¿no? Comercialmente, Claro. sino que es parte del cumplir no solamente a nuestros trabajadores o a las personas que colaboran con nosotros, sino que a nuestros clientes, a toda la cadena. Eso también es muy importante porque recuerdo que cuando yo lideraba un proyecto de una de las empresas a la que pertenecía, más allá de cumplir con algo era que queríamos ser parte, ¿no? Pero también está el desconocimiento y es donde entras tú. O sea, cómo abordar estos temas más allá de lo que la organización te baja, Sí. es lo que la consultora o el especialista te ayuda en el camino, porque yo de verdad existieron muchas cosas que más allá de lo que la organización, la compañía me bajaba, había muchas preguntas en el camino que yo decía, ¿cómo abordo esto? Ahí es donde entras tú. Esto es algo en lo que he pensado mucho en el último tiempo, que son con mi equipo, no solamente yo, que es cómo. El cómo es tan importante en relación al qué, ¿no? El cómo y el qué son importantes, pero en general las consultoras están más enfocadas en el qué. Y no se preguntan, por ejemplo, cómo llego a una cultura organizacional que es, por ejemplo, más conservadora. ¿Cómo convenzo a las personas que están en posiciones de liderazgo de que esto realmente es importante, pero que también es bueno para el negocio? Claro. Hay muchos cómo que las consultoras no están abordando, creo yo, de manera asertiva. Y yo creo que eso es la reflexión que hay que hacer. Te voy a dar un ejemplo. Ahora se acaba de aprobar una ley sobre acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, que es la ley Karin. Esa ley Karin además tiene un componente de género. Entonces, si yo fuera gerente, diría, opa, esta es la tormenta perfecta, porque me voy a tener que hacer cargo de una ley de género, no sé nada de eso. Es más, tengo prejuicio ideológico sobre eso. Claro. Estoy pensando en la cabeza de un gerente, ¿no? Claro. Después me va a hacer hablar de violencia y acoso en el trabajo. O sea, quiere decir que si yo hablo de esto con los trabajadores por los nuevos protocolos que voy a tener que construir, ¿los voy a empoderar para que me vayan a denunciar a mí mismo? Ya. Ahí está el cómo. La pregunta es cómo somos lo suficientemente inteligentes y asertivos para abordar un tema que a ese gerente le puede parecer inabordable y complejo y transformarlo en algo amable. Y aquí yo tengo una pequeña receta que me ha funcionado bien, ¿no? Que es, yo no voy a ir a tu organización a hablar de cosas negativas. Y eso no lo han entendido muchos. Yo no voy a ir a tu organización a hablar de cosas que algunos consideran negativas y que para mí son positivas, como por ejemplo la inclusión o la no discriminación, pero hay un mundo conservador que cree que estos son un problema ideológico, ¿no? Entonces, por lo tanto, le asignan una connotación negativa. Yo digo, vamos a ir a tu organización a abrir una conversación sobre cosas que consideramos positivas. Y ahí nosotros siempre, comúnmente usamos el marco del respeto, ¿no? Claro. Y el respeto como un movilizador de un sentimiento positivo. Claro. En lugar de instalar la idea de que vas a tener que cambiar toda tu normativa o vas a tener que hablar con trabajadores sobre algo que tú consideras peligroso. Por ejemplo, la violencia en el trabajo, porque a lo mejor incluso te expone. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuán inteligentes y asertivos somos las personas que hacemos consultoría para pensar no solamente en el qué, sino que en el cómo? Claro, yo creo que ahí es donde donde rompen un poco los sesgos, ¿no? O sea, como cuando tú dices que la organización dice, vamos a sensibilizar a los empleados en esto, pero tengo miedo, ¿no? Pero ahí es donde incluso de otro mindset que dirá, más bien vamos a tocarlo para que veamos realmente lo bien que estamos. O sea, lo bien que queremos llegar a estar. Bien. ¿Me entiendes? Exacto. Claro, porque en esto el peligro del miedo es tan grande como el de la autocomplacencia. Claro. Y me he topado con muchas organizaciones que te dicen, pero si nosotros estamos bien. Sí. Y es como cuando uno mete un palito en la tierra, ¿no? Y empieza a remover cositas. Claro. Y en una capa muy superficial, tú te das cuenta que no están bien, ¿no? De que hay fractura entre estamentos de la organización o en el tipo de relación laboral que se da. Y a lo mejor hay algo que es distinto, que es que tú no quieres verlo. O que crees que estás tapando algo que es intapable porque esas cosas terminan explotando igual, ¿no? Entonces, el temor a la autocomplacencia debe estar tan presente como el temor al que va a pasar algo negativo, ¿no? Y entonces hay que mantenerse en un ámbito intermedio de prudencia, de entendimiento de cómo viene la sociedad. Y para eso hay que estar permanentemente informándose,
hay que estar permanentemente escuchando y son recursos importantes, pero que no siempre son los más aplicados, ¿no? Claro. Y La escucha y la información, por ejemplo. exacto. Yo creo que mientras decías tantas cositas que yo digo, voy agarrando, aquí tengo una cantidad de preguntas que digo, yo creo que van a quedar para después, porque estamos hablando tantas cosas que me encanta. Y hablando de esta organización del querer ser de lo que quiero, de a ver, de qué puedo hacer para ser este espíritu genuino, pero también hay sellos, hablemos de sellos, hay organizaciones que te dan un sello que te dicen si eres. O sea, sí puedes ser parte de esta comunidad. ¿Qué piensas tú de esos sellos? No, me parece interesante, siempre y cuando se condigan con la realidad de las cosas, ¿no? En aplicar la realidad, como decíamos, es, por ejemplo, ¿no? Cuando estas organizaciones tienen estos ERGs, ¿no? De estos Employee Resource Groups, ¿no? Te dicen, en IBM, por ejemplo, tú puedes ser una persona homosexual o puedes ser una persona migrante y juntarte con tus pares y enseñarnos. Y tú dices, bueno, es bastante coherente, sobre todo si pensamos que los beneficios, no sé, para las parejas del mismo sexo son los mismos beneficios para las parejas de heterosexuales, etc. El problema es cuando se producen las contradicciones, ¿no? Cuando te dicen, puedes ser, pero realmente tú sientes que puedes ser a medias. Okay. Y no estoy hablando de algo irreal. Claro. Estoy hablando de algo que pasa, ¿no? Okay. Y cuando eres a medias, en realidad casi no eres. Claro, o sea, ¿me entiendes? No hay tintas medias, o sea, o eres o no eres. Sí, y en ese ser o no ser, yo creo que va a depender mucho de cómo se conduzcan estos procesos de inclusión por parte de las organizaciones. Y hay algunas que tienen muy buena estrategia, otras que están en proceso y otras que no los tienen, ¿no? Y aquí hay una cosa que quiero como resaltar, que es la lectura del mundo que haga la persona que está en una posición de liderazgo, ¿no? Okay. ¿Qué lectura del mundo está haciendo? ¿Siente que esto es algo impuesto? ¿Lo siente honestamente? Y te voy a dar un ejemplo. Yo, la mayor parte de las veces que percibo cambios en organizaciones es cuando hay un líder al que un tema le ha tocado, personalmente. Entonces, agrego una variable. Aquí el problema no solamente es un problema cognitivo, sino que es un problema emocional. O, no voy a cambiar la palabra problema. No es solamente un fenómeno cognitivo, sino que un fenómeno emocional. Okay. Cuando, no sé, la ley TEA, ¿no? La ley TEA que tiene un impacto en las organizaciones. La ley que tiene que ver con el reconocimiento de las personas autistas y la posibilidad de que padres, madres y cuidadores puedan salir de la oficina cuando haya alguna situación, ¿no? Cuando te dicen quiero implementar la ley que tiene que ver con aquello, es porque tú te das cuenta que ya le está tocando personalmente. Y este es un ejercicio que yo hago siempre. Digo, ¿quién conoce aquí la ley TEA? Y todo el mundo, o sea, el 80% sabe que existe el tema autista, ¿no? A mí no me gusta la sigla TEA porque es trastorno del espectro autista. Yo siempre digo lo que dicen las mismas personas autistas, ¿no? Que es condición espectro autista. Te dicen, yo la conozco. Y siempre me pregunto, ¿por qué la conoce? Porque mi hijo tiene un compañero, porque mi hijo lo es, porque mi sobrino lo es. Entonces, vuelvo a la conversación. Para mí, uno de los movilizadores de cambio tiene que ver precisamente con cómo te tocan los temas. ¿No es cierto? ¿Cómo? Y si el tema te toca muy directamente, vas a tener un input movilizador muy importante. Si el tema no te toca, a lo mejor no estás viendo que le toca a mucha gente en tu propia organización. Y ahí yo lo que recomiendo es ser muy porosos como líderes. Okay. ¿No? Aun si el tema no me toca, aun si el tema no me toca, yo tengo que ser lo suficientemente poroso o porosa para absorber lo que otros me están entregando como input, la necesidad que tengo en mis equipos de trabajo, lo que el hijo o hija de esa trabajadora necesita y por lo tanto tu necesidad asociada a eso. ¿Sí? Y esa porosidad de repente no la veo tan clara en sectores que son claves dentro de la organización. Y, wow, o sea, yo creo que todo lo que comentas, más allá de dejarme, o sea, de querer indagar mucho más en el tema, hablamos algo muy importante y es que parte de los empleados, ¿no? La experiencia del empleado en sentirse parte de, ¿no? Y en el ámbito de inclusión, la no discriminación, yo recuerdo que toqué un tema muy directo en la parte de
de comenzar, más allá de comenzar, es de que todo el colaborador que quisiera ser parte de una comunidad que nosotros llamamos dentro de mi organización, de la comunidad LGTBQ+, la comunidad trans, me topé con muchas cosas que para mí me hacían mucho, no ruido, sino que me, me dolía en parte porque yo era líder, así como tú dices, hay líderes, lo siguen, más allá que lo siguen, es que hace que funcione, es porque les toca algo. Mm. Claramente yo pertenezco a la comunidad y quería que creciera. O sea, yo decía, yo necesito que la organización, más allá de sumar un check en la organización, es que de verdad se sienta parte. Entonces, me involucré tanto en el proceso de selección, en el proceso de abrir, de decirle a toda la comunidad bienvenidos y más a la comunidad trans, me topé con algo no muy, o sea, Positivo. sí. Y era el hecho de que cuando estábamos haciendo entrevistas que yo quería ser parte, regularmente la comunidad trans estaba muy marcada. O sea, eh, decía, para mí no es fácil conseguir trabajo. Claro. Baja eh, escolaridad o baja estudios superiores. entonces tenían que irse por otro ámbito laboral que no, o sea, que no es por darte un ejemplo, el que todos deseamos. Y, y yo decía, o sea, me llenaba de tantas cosas que decía, ¿cómo? O sea, y la comunidad trans entre tantas, ¿no? Porque Mm. estamos hablando, ahorita estamos hablando directamente de la comunidad LGTB, Q+, pero eso a mí me marcó mucho. Me marcó como decía, yo no puedo meter los papeles en X sitio porque Mm. hay mucha discriminación. Yo por ser de la comunidad trans no me aceptan. Sí. Y Yo creo que hay una palabra clave ahí, que es la palabra oportunidades, ¿no? ¿A quién le estamos dando la oportunidad? ¿No? ¿Se la estamos dando a todo el mundo, no? claro, Yo, por ejemplo, ahora trabajo muy fuertemente con minería. Y la bien, pregunta es, ¿qué está haciendo el mundo de la minería para darle la oportunidad a las mujeres? La verdad es que en algunos aspectos está haciendo mucho y tratando de reparar el vacío histórico muy rápidamente. Y en otros casos no están entendiendo bien cuál es la misión de una organización claro, en cuanto a su rol frente a la comunidad. claro. En este caso a la comunidad o al 50% de la población que son las mujeres, ¿no? ¿Cómo ha actualizado sus políticas, por ejemplo, para que mujeres puedan cumplir turnos que no son exactamente los tipos de turnos que pueden cumplir los hombres? Mm, ¿Te das cuenta? Voy al caso que me mencionas. ¿Qué está haciendo el rubro de los servicios por apoyar la inclusión de poblaciones que han sido históricamente segregadas? ¿No? ¿Qué está haciendo el rubro de los servicios para tragarse sus prejuicios sobre, por ejemplo, una mm, persona trans y decir, ¿sabe qué? Esta es una persona y una persona que fácilmente puede tener las competencias para trabajar en servicios y además si yo me esfuerzo un poco y le ofrezco ciertas oportunidades de desarrollo profesional, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, si yo la capacito. mm, Estoy hablando de si yo le entrego a lo mejor posibilidades de que se forme en algo en lo cual a lo mejor esa persona no está formada, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la responsabilidad que tienen las organizaciones frente a la comunidad en general, ¿no? claro. ¿Cuán responsables son las organizaciones frente a esta diversidad que significa la sociedad? Y aquí voy a ir a algo un poquito más profundo, ¿no? Que es cuán instaladas están en las organizaciones ciertas concepciones, medio cacofónico, ¿no? Ciertas concepciones de quién debe, por ejemplo, atender público y quién no. Total. Quién debe educar a un niño y quién no, ¿no? ¿Quién tiene que ejercer roles que se supone que son como de fuerza y quién no? Y si no logramos desinstalar ciertos sesgos respecto de eso, nos vamos a dar cuenta con que no vamos a avanzar. Voy a dar ejemplos súper concretos. ¿Por qué un hombre no puede ser educador de párvulos? Mm, Tú le preguntas a alguien en promedio, porque yo he hecho este ejercicio, y te dicen, no, es que me da miedo de que un hombre cuide a mi hijo o a mi hija. ¿Y eso por qué es más peligroso que lo cuide un hombre que una mujer? ¿No habrá un sesgo ahí, un sesgo que dice, bueno, a los hombres les toca proveer y a sí. las mujeres cuidar? No, es que no me gustaría que una persona trans estuviera en el front desk de un hotel. ¿Y por qué? ¿Tienes algún prejuicio respecto de que la persona no se vea lo suficientemente femenina o masculina?
¿Es realmente un problema para tu negocio que la persona no se vea suficientemente masculina o femenina de acuerdo a tus estándares? ¿O más bien es un prejuicio tuyo respecto de cómo deben ser ciertas cosas, ¿no? Es que las mujeres no deberían entrar a minería. De hecho, no podían entrar a minería hasta principios de los 90, por ley, ¿no? Es que es un trabajo de fuerza. Y yo que voy casi una vez al mes a empresas mineras, les pregunto, ¿sí? ¿Es un problema de fuerza? Porque yo, según yo sé, ese camión que tiene usted ahí está completamente automatizado. Claro. Es más, lo controlan desde una cabina en Santiago a veces. Claro. ¿Es verdad un problema de fuerza que no tiene la fuerza suficiente? ¿O es realmente que usted tiene un sesgo respecto de qué es lo que significa ser mujer en una faena de hombres? Y no le está siquiera dando la oportunidad a la mujer de demostrar, que eso ya es problemático, tener que ir a demostrar algo cuando en realidad uno debería ir a trabajar, ¿no? Claro. De demostrar que tiene las mismas competencias que un hombre. Entonces, yo siempre siento que estamos en un momento como de revisión cultural y culturalmente hay que estamos revisando aquello que nos ha prefigurado una forma de hacer las cosas. Y yo creo que este podcast y muchas personas que están haciendo lo que tú estás haciendo, incluso lo que yo estoy haciendo como consultor, somos pequeños engranajes de un gran mecanismo de cambio y eso me alegra mucho. Estabas hablando de la parte de la organización, de cómo la organización, las empresas afrontan el tener, incluir a la comunidad LGTBQ+, y más a la comunidad trans. Ahora volteemos la moneda, veamos la otra cara de la moneda, y es cuando, y lo dices en tu libro, lo tengo acá, porque claramente es un libro, uno de los tantos libros que ha hecho Jaime, que los invito a que lo lean. Yo lo estoy leyendo, voy por acá, voy empezando. Oh, pero empezaste recién, María No, Virginia. pero ¿qué prefieres? ¿Que empiece o que no empiece? Pensé que ya te lo tenías leído y No, subrayado. pero no lo estoy leyendo. No lo veo subrayado, no, mentira. Gracias por leerlo. Dios mío. Ok, que hablas mucho de la aceptación. Y también otro de los libros que voy a leer es el de Yo Gay, que sacaste, que yo dije, hubiese comenzado por ese, para luego ir por este, ¿no? Y hablamos mucho de la aceptación y cómo cuando una persona ya se siente parte de una organización, también aceptarse como parte de la comunidad y abrirse a la organización para ya quitar esa barrera de discriminación. No, o sea, tú eres parte ya del equipo, ya tú eres uno más, siempre lo has sido, y quizás hay organizaciones que siempre han estado abiertamente a este tema, pero ¿cómo hacer para que los empleados que pertenezcan a esta comunidad también se quiten esta barrera de que no te estamos discriminando, todo lo contrario, bienvenido, ábrete, y yo sé que no es fácil, por eso también tienes tus libros como para ayudar a... Sí, de hecho ese libro tiene un apartado al final sobre organizaciones. Es un tema culturalmente muy profundo porque no solamente pasa por el deseo de ser incluido, sino que por las señales que yo veo. Ok. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, el deseo de ser incluido no basta. A ver, esta presión de tener encima el hecho de ser pionero ya es muy compleja, ¿no? Sí. Pucha, soy el primer homosexual de esta organización y me toca enseñarle a B, C y especialmente a D que tiene prejuicios. Si la organización es más abierta, a lo mejor no necesita un pionero. Claro. ¿Me entiendes? No necesita la primera persona trans que está ahí que tiene que demostrar muchas cosas más de lo que las que no tiene que demostrar una persona cisgénero, porque ya viene como en el paquete, ¿no es cierto? Ojalá la organización no necesite estos pioneros, sino que lo que necesite es la conciencia de que tiene que crear un medio ambiente donde desde el momento del reclutamiento hasta el momento de la salida todo el mundo pueda ser quien es, ¿no? Y yo creo que en ese proceso del ciclo de la vida laboral no está todo cubierto. No está todo cubierto, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un taller súper bonito en algunas organizaciones que se llama reclutamiento inclusivo. ¿Cómo reclutamos a personas de una manera que nosotros no le empecemos a transmitir los sesgos propios del momento mismo en que tomamos contacto con esa persona que puede ser nuestro colaborador o nuestra colaboradora? Entonces, en este reclutamiento inclusivo hay varias cosas que hacer, ¿no? Sí. Tenemos que dejar de preguntar sobre cosas de la vida personal, por ejemplo, ¿no? Y si hablamos de las mujeres, tenemos que dejar de preguntarle a las mujeres qué va a hacer con su hijo o su hija si va a llegar a este trabajo, ¿no? O tenemos que dejar de mirar
cuál es la orientación sexual o la identidad de género de esa persona, así se nos presente de una manera que nosotros consideremos menos convencional. Ya. Pero para que eso pase, tiene que haber un mandato, y te voy a decir incluso algo vertical de la organización, donde la organización dice, mira, nuestro compromiso con el respeto es poderoso, y en ese compromiso no es aceptable que usted pondere la identidad de género o la orientación sexual de una persona frente a un determinado puesto de trabajo, sino solamente su currículum, sus competencias laborales y lo que puede aportarle a esta organización. ¿Me entiendes? Sí. Pero eso, que yo estoy diciendo que suena tan simple, no lo es, y tú lo sabes, sino que requiere un compromiso multinivel. Y no solamente multinivel, sino que permanente, en el tiempo. Donde todo el tiempo, valga la redundancia, se estén reforzando cuáles son los valores de la organización, cuál es el compromiso social de la organización, pero además, donde la organización entienda que esto tiene un valor. Y yo creo que ahí está el corazón del conflicto, ¿no? La mayor parte de las organizaciones todavía no entiende que aquí hay un valor. Bueno, súper claro. Yo creo que desde la experiencia de empleado en el EX, en el Customer Journey que pueda, Employee Journey, mejor dicho, que pueda vivir un empleado desde la entrevista, ¿no? Incluso desde el momento que va a postular. Ahí está la primera barrera. Por eso, desde el momento que postula. Incluso en las mismas páginas aparece, no sé, que si todo lo que ofrece la organización para todo el abanico de empleados, todo, absolutamente todo, pero parte desde la entrevista, desde las preguntas claves, las preguntas que ya es absurdo que la hagamos, porque más allá de que sea tácito o no, no es parte. Ya pero te demuestra es absurdo la cultura. Y se hacen. Es que ese es el problema. El problema es que estamos permanentemente en el mundo de la conciencia de lo que no tenemos que hacer y lo hacemos. Y eso es peor. Sí. Ahora, hay otro estadio que es interesante en esta evolución, donde hay algunos que están tratando de hacerlo, pero lo hacen mal. Y a esos me encanta ayudarlos también. Esos también te gustan. Me gusta ayudar mucho a los que la están embarrando. Porque hay una muy buena intención muchas veces detrás de eso. No voy a dar ejemplos, pero tengo unos ejemplos muy frescos de organizaciones que han querido hacer cosas y que realmente terminan haciéndolas muy mal, pero uno dice, mira, sí, aquí hay una voluntad de cambio. Lo que importa es la intención, como dicen. Así es. Qué bueno. Hay una voluntad de cambio. Esa voluntad de cambio es súper importante. Para ya irse, Dios mío, yo puedo estar aquí hablando contigo horas. Yo estoy muy entretenido, así que dale nomás. O sea, Dios. Tú sabes que el primer episodio que yo hice contigo, tú fuiste mi primer invitado. ¿En serio? ¿El conejillo de Indias? No, conejillo para nada. Y buen conejillo. Yo me acuerdo que yo hacía cápsulas de... Me acuerdo, tus cápsulas eran súper buenas. Bueno, 3-5 minutos y el tuyo duró como 15 minutos. Fue más largo en ese momento. Siempre latero. Y creo que va a ser el segundo episodio o el primero, porque es que está muy... Pásalo por aquí, no importa. Sí. Está muy bueno. Entonces, ahora hablemos de la discriminación en la parte de servicio, ya para ir más o menos terminando este capítulo, porque hablamos de lo que es que me fascina, porque a mí, obviamente, en toda mi carrera profesional he manejado muchos equipos y siempre me ha encantado el manejo de equipo, tratar de hacer lo mejor posible para que se sientan parte, ¿no? Y cuando tocamos la parte de la atención al cliente, ¿tú crees que todavía existe mucha discriminación? Mira, ¿sabes dónde más se producen denuncias por ley antidiscriminación? En la atención de público o en la prestación de servicios. Eso dice algo, ¿no? Sí. Y eso dice que la organización no ha hecho los esfuerzos suficientes. No todas las organizaciones, muchas organizaciones, tal vez la mayor parte, no ha hecho los esfuerzos suficientes para que su personal, para que sus colaboradores y colaboradoras entiendan cuáles son los límites en la atención de público. Traspasar un límite, por ejemplo, es negar un servicio. ¿No es cierto? O diferenciar de manera arbitraria un servicio. Okay. Por ejemplo, usted es una persona trans, entonces tiene que ir al baño de atrás. Ahí, al ladito de la cocina. No vaya al de hombres ni mujeres. Eso es una diferenciación arbitraria, ¿no? Totalmente. Porque la pregunta es ¿por qué esa persona tendría que ir a otro baño? ¿Cuáles crees tú que son los rubros que más están expuestos a la discriminación en cuanto a la atención al público? O sea, yo creo que cualquier rubro donde la atención de público sea el corazón. Okay. ¿Me entiendes? O sea,
por ejemplo, en los servicios públicos pasa mucho también, ¿no? Y de repente de manera no intencionada, por ejemplo, formularios que no están bien resueltos en términos del género, ¿no? O en la prestación de otros servicios. Por ejemplo, me contaba un papá hace poco, una pareja homoparental, que la libreta de notas de sus hijos seguía llegando con apellido paterno y apellido materno. Tiene 2 papás. Y me dice, este no es solamente un problema de nomenclaturas, de apellidos. Es un problema de que ese niño no tiene mamá y que de alguna forma estás instalando algo en su cabeza que realmente no tendrías por qué estar instalando, claro, que es como que hace falta una mamá en esta ecuación. Claro. ¿Entiendes? Eso es un problema en la prestación de un servicio de educación, ¿no? Pero también acá, en el rubro, por ejemplo, de los restaurantes o los cafés, etcétera, es como, ¿a quién estás contratando? ¿Estás contratando a puras personas cis, heterosexuales, blancas, para que se vean bonitos atendiendo? ¿O estás representando a lo que la sociedad es a través de las competencias que tiene esa persona para prestar un servicio atendiendo, ¿no? Y al contrario, como cliente, ¿no? ¿A quién quieres que te atienda? Me contaron un caso súper interesante hace muy pocos días en una panadería de un emprendedor que admiro mucho, que tiene atendiendo a una persona trans. Y que un señor dijo, todo bien, pero no quiero que me atienda a ella. ¿Y sabes lo que dijo el dueño, el emprendedor? Le dijo, si no la atiende ella, entonces no hay nadie que la pueda atender aquí a usted. Ese es el compromiso de un empleador respecto de sus trabajadores, ¿no? Bien. Que es, estoy dispuesto a faenarme, como decimos en Chile, en un cliente, pero no estoy dispuesto a pasar por sobre la dignidad de aquella persona a la cual yo contrato, ¿no? Y ahí quisiera preguntar, ¿no? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? A salir a defender a nuestro trabajador. ¿Cierto? Yo creo que va mucho con lo que comentaste de los valores y del mensaje que estamos dando. Primero al cliente y a nuestro empleado. O sea, es un mensaje claro. Pero una cosa más, que me parece más relevante todavía que todas estas cosas que hemos dicho los dos, que es ¿cuánta conciencia tenemos de que somos agentes de cambio? Bien. ¿Me entiendes? ¿Cuánta conciencia tienes tú, empleador, total, de que eres agente de cambio? De que no solamente estás cumpliendo una función que es vender pan o pizza, sino que eres una persona que en todo su quehacer está orientado a ser parte de la transformación que la sociedad necesita para ser una sociedad más feliz, ¿no? Es una pregunta que con esta pregunta que acaba de hacer Jaime, apago mi tablet. Porque yo creo que es la mejor manera de darle un punto y seguido, un punto y aparte, y ojalá que yo pueda tener la oportunidad nuevamente de sentarme con Jaime, de saber cómo ha evolucionado, ¿no? Pero es una pregunta. ¿Cómo he evolucionado yo? Me estoy También. quedando pelado. Estás hermoso, Jaime, estás bello. ¿Cómo ha evolucionado la cultura en todo lo que hemos hablado? Si estamos conscientes de verdad de del rol de cada uno. El propósito de cada uno. Sí, ¿no? incluso es mejor esa palabra, propósito, me gusta más. Sí. Del propósito de cada uno. El propósito que tenemos y que hagamos que suceda. Jaime, no me queda nada más que decirte muchas gracias. Gracias a ti, lo paso muy bien contigo siempre hablando. Siempre. Una admiración grandísima, gracias. De verdad. Creo que, así como comenté al inicio, una de las cosas que hacen que las personas puedan escucharte y es que hablas desde el respeto hacia los demás y desde allí parte, ¿no? Todo. Porque aceptas, respetas y es lo que también recibimos a cambio. Y por eso tienes un don de la palabra que ojalá... ¿Crees? Sí, lo tienes. No, me siento movilizado por estos temas. Bueno, por eso, porque te apasiona y lo crees y lo defiendes. Y por eso se te respeta muchísimo. Gracias. Así que muchísimas gracias, Jaime. Gracias, y gracias al equipo. Claro que sí, a todo el equipo que está detrás. A 20 personas veo hoy. No, 24. 24. Hay uno. Pero muchísimas gracias, Jaime. Ojalá la vida nos vuelva a permitir vernos nuevamente y más en este propósito de vida. Gracias, lo pasé muy bien como siempre. Yo también, mi vida. Nos vemos en la próxima. Sigan sintonizando Emocionalmente Calificados.
Para más videos como estos, solo dale clic a los links que están en pantalla. Y claramente no te olvides de darle like, compartir y suscribirte.